inteligente es una escuela que aprende, es una escuela que está organizada internamente para que el aprendizaje no sea solamente para los alumnos, sino también sea un elemento clave en los profesores y por lo tanto organiza toda su vida interna para compartir, contrastar y mejorar de manera que los niños se lleven un aprendizaje de calidad y para ser buena para su entorno. Podríamos suponer entonces que por oposición a escuelas inteligentes hay escuelas que no lo son, o escuelas tontas. Escuelas tontas sí que hay. Yo creo que las escuelas tontas son aquellas que están desconectadas de su contexto, que solamente enseñan lo que saben, no lo que los niños necesitan aprender, que viven aisladas en una burbuja y que lo que buscan es tener una zona de confort, pero no prestar un servicio a los niños, al futuro y al mundo. ¿Dirías tú que todavía hoy por hoy la normalidad es este último tipo de escuelas, las que todavía están encerradas en sí mismas? Yo creo que una de las escuelas encerradas en sí mismas, yo creo que han sido mayoritarias. De 7 años para acá tenemos un gran cambio. Nosotras ponemos tres grandes niveles de velocidad, Lourdes Bazarra y yo. Las escuelas que llamamos planas, que serían las tontas, a las que he saludado hace un momento, las que están en tránsito, que cada vez son más, que son aquellas escuelas que vuelven a preguntarse qué pueden hacer ellas para mejorar el nivel de capacitación, de competencias de los niños para hacer frente a un futuro lleno de incertidumbre. Y luego las escuelas inteligentes, que son las que ya lo están poniendo en práctica. Entonces, el grupo que está creciendo más ahora mismo, gracias a las redes sociales, a Twitter, al Facebook, a que estamos compartiendo muchísimas experiencias educativas y estamos universalizando la educación de futuro, esas escuelas han crecido mucho. Las escuelas que vuelven a hacerse preguntas y a pensar qué pueden hacer ellas para mejorar. Voy a mencionar 4 o 5 conceptos que tú utilizaste en la conferencia y me explicas para ti un poquito más qué significa respecto a la escuela. Reinventarse. Reinventarse significa ser capaz de soltar lastre, de abandonar, de quedarte con lo mejor, pero no estar sujeto a lo que sabes hacer, es decir, disfrutar de lo que vamos a construir, ¿no? Experimentar y aprender. Experimentar y aprender supone incluir nuevos hábitos, descubrir nuevas posibilidades y ser consciente de que las puedes hacer posibles, sobre todo si las haces en equipo. Y luego probar cosas nuevas, es decir, abandonar la zona de confort. Hablaste de identificar nuevas oportunidades. Yo creo que en identificar nuevas oportunidades lo que le pides a los profesores y a los equipos directivos es que miren más allá. Donde otros ven un problema, que tú veas una oportunidad de mejora. Lo que dije antes, nos quejamos de lo que los niños no saben. Cambiemos el planteamiento, pongámonos a investigar cómo podemos conseguir que aprendan a hacerlo mejor. En un momento de cambios en la educación en el mundo entero, te encuentras con lo que el clásico diría, lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. ¿Cómo le haces para que en sociedades donde tienen muchos años de hacer lo mismo, los maestros cambien, los directores cambien? Bueno, eso va ligado a una de las gestiones más importantes que trabajamos con los equipos directivos nosotras, y es cómo hacer posible la gestión del cambio e introducir una cultura del aprendizaje en los colegios. Y Kotter lo tiene muy claro. Lo primero que hay que conseguir es generar necesidad de cambio. A veces vamos demasiado a las escuelas con el discurso ya cerrado de lo que tienen que hacer, y lo que tienes que colocar es a la gente a pensar. Si le dices lo que tiene que hacer, aplicará, pero no se va a implicar. Entonces, generar necesidad de cambio, partiendo de las cosas de las que se quejan y convertirlas en investigación, creando equipos que se impliquen en cómo hacer posible las cosas, es decir, no le des la receta, ayúdale a generar soluciones y luego acompañar la práctica. Yo creo que el gran problema es que no acompañamos la práctica para mejorarla, es decir, definimos los proyectos pero no los ponemos en zapatillas y acompañamos su desarrollo. Y yo creo que eso en la función directiva es uno de los cambios clave a la hora de dirigir colegios, equipos y personas. ¿Cómo diferenciarías entre un director, y si me lo podrías explicar gráficamente, entre un director tradicional o convencional y un director, digamos, de una escuela inteligente? Vale. Los directores jurásicos, fundamentalmente, lo que hacen es gestionar la escuela. Les encanta que haya mucho problema administrativo y burocrático para no ocuparse de proyectos y de personas. Y son muy gestores y trabajan con el reloj del curso.
¿vale? ¿Aquí cuándo comienza el curso en México? Septiembre. Bueno, pues de septiembre a junio también vais vosotros, ¿vale? Pues ellos funcionan con el slot de septiembre a junio. Un director de escuela inteligente trabaja con visión, no funciona a menos de 5 años vista. Está muy conectado con el mundo y con el entorno donde está su escuela y sabe que su tesoro fundamental son sus profesores. Es decir, lo que él necesita es movilizar a los profesores porque son los que con sus manos y el día a día y con su trabajo en equipo individual ponen en marcha el proyecto. Entonces su función fundamentalmente es la visión y hacer posible que salga lo mejor del talento de sus profesores y que lo hagan en equipo. Tienes que ser un lugar común, Olga, decir que no hay un sistema educativo que sea mejor que el nivel de sus maestros. No puede haber, casi es un máximo. Nada, es verdad. ¿Cómo hacer entonces para, y en todo caso, quién es el responsable en este cambio de cultura, de maestros y directores? Vaya, ¿con quién empezamos? ¿Y la gallina o el huevo? Esto es complicado. Yo creo que estamos teniendo un movimiento que ha venido de muchos profesores que han estado empezando a compartir en las redes un cambio de modelo educativo que ha generado un movimiento muy interesante. Muchos directores se dan cuenta de eso, o se dan cuenta incluso que a veces sus profesores asisten a una formación que tiene un nivel de innovación que luego el profesor cuando vuelve dice, ostras, vengo entusiasmadísimo y vuelvo a mi escuela y me obligan otra vez a hacer lo mismo. Entonces se producía ahí un desnivel entre lo que estaban recibiendo fuera y luego la vida en las escuelas, que muchos directores también se han empezado a poner las pilas porque estaban perdiendo talento con sus profesores. ¿Qué más cosas está pasando? Es que está siendo muy complejo. La formación inicial de profesores sí que está anticuada en la mayoría de los países. Finlandia está ya redefiniendo la formación de profesores a 10 años vista, está redefiniendo ya el currículum. Y no sé en México, pero en España la formación de profesores está muy anticuada. Entonces tenemos profesores que a veces salen de la formación inicial es decir, no conocen nuevas metodologías, nuevos métodos, por lo tanto para ellos es crucial. Son cruciales los 5 primeros años de trabajo en el colegio. Si tienen la suerte de caer en una escuela inteligente, magnífico, pero como no, se apoltronan con 25 y 30 años que parecen ancianos a punto de la jubilación, ¿no? Entonces, digo que el panorama es muy complejo porque ahora quién empieza, quién no empieza. Lo que sí es verdad es que, al menos nosotras sí que lo notamos, que ahora la administración, al menos en nuestro país, es la que tiene que ir a aprender de muchos colegios. Es decir, yo creo que la administración debería tener más una conciencia de servicio, de acompañamiento de las buenas escuelas y de mejora de los colegios y profesores que tienen más dificultad. Porque en eso sí que se nos va el futuro de cualquier país y el futuro de los niños, y no puede ser. Entonces, la administración tiene que volver a la escuela, tiene que desburocratizar. Si una cosa se puede hacer con un papel, que se haga mejor que con 7. Y luego aquí, esto es un movimiento que al final está tocando a todos, pero no sabría decir por dónde ha empezado. Yo creo que ha sido un movimiento de profesores, porque la formación singular de directivos es relativamente muy nueva, de 7 años para acá. Hasta ahora ha sido muy de gestión. Perdón, me he extendido. Estamos en medio, como tú sabes, de una reforma educativa en México. Es una oportunidad para que cambiemos primero el chip, digamos, la cultura y el modelo de formación inicial, tal vez, más una gran oportunidad para capacitar a maestros y directores. Desde luego que sí. Yo esta mañana cuando estaba escuchando, luego no sé si se pondrá en práctica o no, pero había líneas de trabajo muy interesantes de incorporación de las familias, de cambio en el acompañamiento de los profesores. Estoy diciendo algo respecto a la se me olvida dónde está. Sí. Me preguntaba si era una oportunidad la reforma que estáis haciendo dentro del país para mejorar la capacitación de profesores. Bien. Yo creo que sí. Esta mañana había líneas ahí de mucha esperanza o de calado o con mucha visión de acompañamiento de los profesores, un cambio en el modelo de inspección, me ha parecido escuchar, de acompañamiento de organización interna, dar más capacidad ejecutiva a los directores y a los centros. Claro, lo que importa es que cuando tú hagas eso, es decir, antes de dar la norma, des a la gente herramientas para saber gestionar la independencia que le vas a dar, porque el problema es si das la norma y yo no sé cómo hacer eso.
y yo no sé cómo dirigir a mis profesores. Entonces yo creo que sí que hay un tránsito ahí de un año o dos, de concienciación, de otro modelo de trabajo de las escuelas para implicar a la gente, que me parece muy importante, porque si no puede pasar como pasó en mi país. La LOGSE tenía elementos, y está aquí el señor Marchesi, tenía elementos de visión de futuro muy potentes, pero la puesta en zapatillas con los profesores se hizo antes de que los profesores tuvieran conciencia, herramientas, modelo para poner en práctica eso. Y al final se nos quedó fallida. Y fue una pena, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay que medir bien los tiempos y hay que implicar a todos, a directores, a profesores, teniendo en cuenta que van a tener que aprender mucho y cambiar mucho, y también a la sociedad y a los padres, porque los padres están inmersos en una nueva escuela que desconocen. Ellos parten siempre de su experiencia como alumnos, pero esta es otra escuela y hay que ayudarles ahí, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de evaluación, como probablemente tú sabes, los maestros, en parte inicial de la reforma educativa arranca con un diagnóstico más o menos preconcebido que de una de las cosas que más fallan es la formación de maestros, ¿no? Entonces hay que evaluar para poder ir determinando con el paso del tiempo, ¿no?, quiénes se quedan, quiénes se van, a quiénes se capacitan, quiénes siguen adelante. Esto no genera ruido en términos de que el maestro esté pensando más en la evaluación que en nuevas formas de enseñanza y aprendizaje, que en nuevas ideas innovadoras y tal. ¿Cómo equipararías tu evaluación versus nueva cultura educativa? La evaluación me parece muy importante. Lo que hay que es demostrar que la vamos a utilizar de otra manera. Yo creo que hasta ahora hemos utilizado la evaluación como finalidad y como cierre. Es decir, yo te evalúo, si lo haces bien te quedas, si lo haces mal te vas. Y la propuesta que debería ser es la evaluación como punto de partida. ¿Dónde estás? ¿En qué necesitas que te acompañemos como profesional? Pues mira, en mejorar la comunicación, en enriquecer más las metodologías, en utilizar herramientas de evaluación que ayuden a los niños mejor a aprender. Es decir, en qué necesitas mejorar y cómo te vamos a ir acompañando para que eso lo consigas, con determinadas metas. Es decir, te va a acompañar tu director, la inspección, la administración, quien decidamos en la organización educativa. Pero la herramienta de evaluación es solo el punto de partida, y que haya un compromiso entre el maestro, la escuela y la administración en hacer eso posible. Pero no para cerrar, sino para continuar. Y luego ya veremos si en 3 años, a lo largo de 3 años, la evaluación no genera mejoras, entonces ya sí que tendremos que tomar otro tipo de decisiones. Si sigues en el centro, si has elegido bien tu trabajo o te has equivocado, eso es diferente. Pero con un profesor la evaluación no te da el perfil de calidad hasta que la has hecho durante 3 años de forma sistemática y acompañada, donde ahí me parece a mí que los profesores y los subdirectores o los jefes de estudio juegan un papel crucial. A veces pedimos a los profesores cosas que luego el modelo de trabajo interno de la escuela no les aporta. Entonces también debemos ser coherentes, ¿no? Tiene que haber un lenguaje coherente entre las dos cosas. Por último, cuando hablas de escuelas inteligentes, Olga, ¿te refieres a escuelas públicas y privadas? Cuando hablo de escuelas inteligentes no les pongo apellido, me refiero a toda escuela que aporte un proyecto de valor. Indudablemente, las escuelas públicas yo creo que están más obligadas que ninguna otra a ser las mejores. ¿En qué sentido? Pues porque son las que vertebran todo un país y a las que acceden todos los niños, es decir, son las que manejan el equilibrio y la justicia. Cuando la escuela pública hace bien su trabajo, el mundo siguiente va a ser mejor. La escuela privada, cuando puedes elegirla porque puedes hacer un esfuerzo económico, perfecto, pero la pública es quizá la que está más llamada a mejorar el futuro de los niños y del país. Pero yo en este momento aprendería de todas las escuelas, es decir, las privadas te pueden dar muchísimas pistas a la pública sobre cómo mejorar y a la inversa. Y yo creo que ahí deberíamos establecer un nivel, no de incompatibilidad, sino de ayuda mutua muy importante. Lo que hablaba antes ahí de hacer una red de escuelas inteligentes, compartir talento de aprendizaje. Quienes tienen que ganar aquí son los niños, no un modelo. Ahora, la pública tiene que ser la mejor. Puede haber modelo de educación pública, perdón, de política pública que tienda a una idea como la que tú tienes y tu colega sobre escuelas inteligentes, o sea, que se convirtiera en política pública. Hombre, yo creo que luego sí. Tenemos una estandarización de las escuelas públicas, es muy difícil
que el maestro se atreva a hacer cosas porque tiene arriba al inspector, tiene arriba al director, tiene arriba al supervisor. Entonces a él se le ocurrió que era muy interesante utilizar Twitter, ¿no? De pronto llegan tres que están arriba y dicen, y le quitan la idea. Acá estás tomando, ¿quién te dio permiso para utilizar el Twitter dentro de una clase o el Facebook? Entonces, ¿cómo hacer para que esto se convierta poco a poco, no en un estándar, sino más bien en una opción? Porque el maestro diga, hoy utilicé Twitter y nos fue muy bien. Hoy utilicé Facebook y nos fue muy bien. Hoy utilicé Instagram y nos fue muy bien. Hoy nos metimos por internet y investigamos un montón de cosas. Entonces, ¿cómo hacer que esto se convierta en desarrollo curricular, en política pública? Es bonito lo de la política pública de escuelas inteligentes. Hombre, desde luego lo que tenemos es que sentarnos y hacer un discurso coherente. Es decir, si esto es lo que queremos hacer, si queremos unas escuelas inteligentes y buscamos la investigación, la innovación, la mejora para los niños, todos los estamentos de la escuela tienen que estar de acuerdo. Es decir, lo que no puede ser es que el inspector busque una cosa, el director busque otra cosa y el profesor busque otra cosa. Esto tiene que tener un lenguaje coherente y complementario, es decir, no uniforme, sino complementario, porque esto se enriquece porque teniendo una base común tú haces cosas distintas a las mías y compartir eso. Entonces, no volvamos locos a los profesores que lo hacen bien. Dicen en motivación que lo que hay que hacer con la gente motivada es fundamentalmente no molestar. El que hace bien su trabajo, no le molestes, es decir, facilítaselo. Y luego acompaña mucho a la gente que tiene dificultades y al 10% de pelmas, darles un tratamiento individualizado. Pero a los que hacen bien su trabajo no les molestes, pero sé coherente. Y a veces dentro de la misma escuela o en la administración pública tenemos 4 mensajes distintos y eso hay que armarlo. Las orquestas que no tocan la misma partitura no hacen música y la educación necesita música, una partitura que invite a bailar.